Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrada y soy el director de la Escuela de Posgrado. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Serviliano Abache Carvajal, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de varias universidades de Venezuela y también fuera de Venezuela. Miembro destacado también del bufete importante del Baker McKenzie en Caracas, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ¿no? Recientemente doctor en Derecho con una tesis que será un gusto hablar. Serviliano, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a Guatemala. Muchas gracias, Jesús María. Bueno, un verdadero honor, un placer compartir contigo en esta espectacular universidad. Como bien sabes, yo sigo muy de cerca todo tu desarrollo acá en la Universidad Francisco Marroquín, lo que estás haciendo en posgrado. Bueno, verdaderamente un honor poder compartir un rato esta tarde contigo. Bueno, aparte de conocerte y admirar todo lo que haces en materia de derecho tributario y el derecho público en general, sé que estás actualmente director también de la especialidad en derecho tributario, así que estamos en algo bastante parecido casualmente. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita en esa especialidad en materia de derecho tributario, cómo está el derecho tributario ahora en Venezuela comparado con lo que estás viendo en otras partes, ¿no? Y los retos académicos que te has planteado allí. Perfecto. Sí, hace 2 años y un poquito más tuve la suerte y el gran compromiso que me designaran coordinador del posgrado por el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, precisamente para la finalidad, bueno, evaluar un poco el estado del posgrado, hacer ajustes, actualizar si se quiere a los tiempos que corren. eh, bueno, los cambios en temas de fiscalidad internacional son especialmente importantes, son muy rápidos Mm, también. Todo lo que viene ocurriendo, la relación Europa-Estados Unidos genera unos cambios importantes en una serie de categorías que se han venido desarrollando, desde un plan que impulsó la OCDE, particularmente el plan BEPS, fue especialmente importante, y bueno, una serie de medidas que no han formalmente permeado en el ordenamiento jurídico tributario venezolano. Sin embargo, en doctrina se tienen en cuenta estos particulares y bueno, y se discute sobre conveniencias, ventajas, desafíos, que todo esto en el mundo distinto a lo que ocurre en Venezuela, cómo pudiera tener impacto, sería beneficioso, cómo lo sería, no lo sería. Y en esa línea, un poco en el posgrado, nos hemos dado la tarea de evaluar pues, las materias que se vienen dando de antaño, materias estructurales en la disciplina, materias optativas, refrescarlas, ajustarlas a los tiempos que vale. vienen, también evaluar y bueno, y si se quiere hasta replantear la plantilla de los excelentes profesores con los que siempre ha contado Ya. el posgrado. Los coordinadores anteriores también han hecho un trabajo muy importante en sus tiempos y un poco eso es lo que hemos estado haciendo, agregando actividades también extramuros, foros, conversatorios, para generar una comunidad, Ah. ¿no? ¿Y crees que el derecho tributario en un país como Venezuela, un país como Guatemala, cumple un papel importante para el crecimiento económico, para la prosperidad material? Sí, muy buena y compleja Ujú, pregunta. Bueno, todos sabemos la finalidad detrás de la tributación, ujú, ¿no? Eh, soportar entre todos las cargas públicas, todos que tengamos capacidad contributiva, ujú, principio de generalidad tributaria. Y bueno, obviamente fondos bien recaudados, bien utilizados, sin duda alguna se traducirían en algún nivel en bienestar social, ¿no? Más allá de críticas que se pueden deslizar a ciertas categorías, incluso instituciones que se pueden entender esenciales, ¿no? En materia tributaria. Pero lo cierto es que en clave propositiva, sin duda alguna, un buen sistema tributario puede ujú, eh, ayudar, mejorar, incentivar el desarrollo de actividades, incentivar nuevos caminos, por ejemplo, temas de emprendimientos tan ujú. importantes en los tiempos que corren. Inclusive en Venezuela hay un par de regulaciones de temas de emprendimientos. En clave normativa, no tanto quizás se han pasado a la clave aplicativa, ¿no? Pero lo cierto es que
con unos buenos modelos y sistemas tributarios, sin duda Ujú, alguna se puede ayudar al desarrollo económico, eh, grandes empresas, medianas empresas, sacar de la informalidad y pasar a la formalidad, claro. empresarios o microempresarios. eh, Obviamente también algo que es importante en un sistema tributario es su simplicidad, Ujú, ¿no? ujú, Algo que ha caracterizado a los sistemas tributarios, no en Venezuela, en el mundo, si se quiere, en Latinoamérica, siendo alguna, no es la excepción, es la complejidad del sistema tributario, ¿no? y hay muchos servilianos que tienen prejuicios, abogados o público en general, con el derecho público en general. Quizás uno que más todavía es el derecho tributario es por razones hasta Ujú, posiblemente hasta ideológicas, ujú, ¿no? Pero lo cierto es que el derecho público cumple un papel fundamental, ¿no? Tú has estudiado tanto administrativo como sí, tributario, ¿no? sí. Y hay bastante prejuicio sobre la disciplina. Tú, y en el caso de los tributaristas, creo que, corrígeme, pero creo que hay una complejidad todavía mayor. Para ser un buen tributarista tienes que saber de economía, tienes que saber Ujú, contabilidad, tienes que saber derecho privado. O sea, creo que el derecho tributario es una disciplina que, por ejemplo, en países como Centroamérica se habla mucho de la recaudación y todo, pero no sé si se ha desarrollado una dogmática jurídico-tributaria que esto puede llegar también a ser como una crítica a la legislación tributaria y propositiva para simplicidad y mejoras de sistemas tributarios. ¿Cómo lo ves? Porque tienes una larguísima experiencia. Si me pongo a contar todas las publicaciones que tienes, pasaríamos aquí varios días. ujú. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, fíjate Jesús María que eso que dices es clave, ¿no? Se suele decir que para ser buen tributarista lo primero que hay que ser buen abogado, Ujú, ¿no? Porque en el tributario se dan cita distintas áreas, disciplinas del derecho. ¿Cómo eres buen tributarista si no manejas de manera solvente la teoría de las obligaciones? ujú, Derecho civil puro y duro. ¿Cómo eres buen tributarista si no manejas con solvencia el derecho mercantil? La teoría del acto de comercio, del comerciante, la sociedad anónima, la compañía anónima, la teoría de sociedades, eh, todo lo que supone la transacción comercial, ¿no? Si no entiendes la naturaleza de la transacción, cómo evalúas la consecuencia fiscal de, ujú, y así podemos seguir haciendo una lista de todas las áreas. El derecho administrativo. Si no manejas el derecho administrativo, cómo se impugna un acto de la administración tributaria, la ujú, teoría de la nulidad del acto administrativo, la teoría de la competencia administrativa, el principio de legalidad administrativa, en fin. ujú. El derecho tributario, eh, en el derecho tributario confluye el derecho público y el derecho privado desde la perspectiva del ejercicio profesional, desde la propuesta conceptual, teórica, desde la academia. Claro. Es un derecho, si se quiere, que necesariamente se tiene que hacer de otros derechos también para lograr su aplicación efectiva. Es tal cual lo que tú comentabas y bueno, y es así yendo más allá de la teoría del derecho, que además también requiere de teoría general del derecho y filosofía del Correcto. derecho, Ahí te iba a como, preguntar. como bien sabemos. Pero más tienes que salir del fenómeno jurídico y, por ejemplo, llegar al fenómeno contable, al fenómeno financiero, al fenómeno económico, a temas de políticas públicas, ¿no? Es muy rico todo el desarrollo que supone el derecho tributario y todas las perspectivas desde las cuales se puede ejercer, desde la administración tributaria con todo lo que implica, desde el Poder Judicial todo lo que supone, desde la práctica privada, desde statesmen, hombres de Estado, el diseño del sistema. Es bastante amplio y Es por bastante. consecuencia es bastante complejo. Y eso vuelve a lo que hablamos anteriormente de la necesidad de un enfoque, de una simplificación de los sistemas tributarios, Ujú. ¿no? Y en países con poco desarrollo dogmático. Por ejemplo, tú tienes un libro conjunto con un jurista de aquí guatemalteco, que es una comparación, Iván Romero Morales, ¿no? Con una comparación entre Guatemala y Venezuela. Punto de vista dogmático, en tu experiencia, por ejemplo, ¿qué crees tú que hace falta, por ejemplo, en Centroamérica en ese tipo? ¿Más reflexión dogmática? Eh, bueno, con esa experiencia espectacular que tuve la dicha, la suerte con mi querido, nuestro común amigo Iván Romero, eh, profesor ejemplar de Derecho Tributario, figura importante Es juez de lo contencioso. ex juez de lo contencioso administrativo, eh, líder, ¿no? En la tributación guatemalteca.
Eh, Ahí, más allá de todo el conocimiento que he podido tener directa, indirectamente, con amigos en Guatemala y con visitas a Guatemala, la experiencia del libro fue bastante, no solo enriquecedora, sino también para entender un poco mejor, ¿no? A lo mejor que se pudiera hacer. Es bastante curioso que nos dimos cuenta, Iván y yo, cuando asumimos ese proyecto, pensamos que a lo mejor iban a ser más las diferencias que los encuentros. Ujú, Y nos dimos cuenta que son más los encuentros que las diferencias. El trabajo se preparó en clave comparada distintas perspectivas, comparado el ordenamiento jurídico guatemalteco y el venezolano, desde el punto de vista judicial, del cual se encargó Iván, y el punto de vista administrativo, el procedimiento administrativo del cual me encargué yo, desde la perspectiva del juez en aquel momento y de la perspectiva del claro. abogado en ejercicio. Eh, Muy interesante, y creería que después de esa experiencia nuevamente son más los denominadores comunes, más los encuentros que las diferencias, con lo cual un tema que nuevamente haría falta otra vez es la simplificación también de los Ah, sistemas latinoamericanos. eh, y sin duda alguna, en esta línea abonaría mucho el desarrollo dogmático, el desarrollo académico, que siempre es una base fundamental para la excisión de las categorías, el análisis conceptual sin una parcela en particular, ¿no? Que siempre va a abonar al desarrollo de la institución o de las instituciones. y en tu obra, que he podido disfrutar buena parte de ella, hay como una intersección entre todo ese vasto conocimiento del derecho tributario, que como dices, es una intersección de varias disciplinas y conocimientos. Y a eso ha sumado un importante esfuerzo de incorporar teoría general del derecho, filosofía del derecho, teoría de la argumentación en tus trabajos. Cuéntanos un poquito de eso, y sumado a eso, recientemente has hecho tu tesis doctoral sobre un temazo, diría yo, que es la responsabilidad patrimonial, incluso en la administración tributaria. Cuéntanos un poquito de esto, servirán, pues son creo que dos temas que pueden ser de mucha utilidad para la comunidad centroamericana. Con gusto, Jesús María. Bueno, como tú bien sabes, compartimos la pasión por la teoría general del derecho, por la filosofía del derecho, particularmente entre tantas áreas, la argumentación jurídica. Eh, Siempre me ha parecido que, aunque suene paradójico, facilita tanto más el entendimiento de instituciones propias de alguna especialidad del derecho tributario, del derecho administrativo, enfocándolas en la teoría general, ¿no? Más bien me parece muy complejo hacerlo a la inversa o nada más dedicarte a No, categorías de la especialidad de la que se trate. Por ejemplo, en materia tributaria, temas de teoría general del tributo, de la esencia misma, como el hecho imponible, ¿no? O los elementos constitutivos del tributo en general, el hecho imponible, la base, los sujetos, alícuota, etcétera. Siempre he pensado que, tomando dos pasos atrás y viéndolo con mayor amplitud desde la teoría general del derecho, es mucho más fácil el entendimiento de la teoría general del derecho tributario o del derecho administrativo, ya. del que sea. Da una ventana mucho más amplia y habilita el mejor entendimiento de categorías en particular, ¿no? Siempre recomiendo, inclusive a efectos profesionales, no pocas opiniones profesionales, hay mucha argumentación jurídica Mm. evidenciando a lo mejor falacias, ¿no? La teoría de las falacias, construcción de argumentos, en recursos, ¿no? En impugnaciones de actos administrativos. Creo que tiene una aplicación práctica espectacular y que creo que para muchos a lo mejor es un anatema, ¿no? Dedicarse a estos temas. Quizás no se entiende la utilidad práctica que tiene, por un lado. Y en cuanto a la tesis doctoral, tuve, bueno, la enorme fortuna de contar con la dirección de mi admirado y querido amigo, el profesor doctor César García Novoa, Es una catedrático, autoridad en la materia. máxima autoridad del derecho tributario. Eh, Tuve la suerte de tener su guía, es mi maestro, soy su discípulo, en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Donde tuve también la fortuna de hacer mi doctorado.
Y el tema, en particular, la responsabilidad patrimonial de la administración tributaria, y si se quiere más ampliamente, la responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria, Ujú, también con algunas pinceladas en el Estado legislador y el Estado juez tributario. Bueno, creo que en el mundo en general, en Latinoamérica en particular, es algo especialmente importante. Es bastante común identificar que cada vez más y con mayor frecuencia son más y mayores los poderes que se reconocen a la administración tributaria, ya de por sí ujú, bastante poderosa. eh, y es solo lógico pensar que entre más y mayores poderes son más y mayores los daños que puede generar. claro. ¿No? Eh, y ahí, pues bueno, ¿dónde se, dónde se traza la línea? ¿Qué daño resulta ser indemnizable? ¿Qué daño es resarcible? ¿No? Un poco de eso fue, versó la tesis haciendo una propuesta desde el estudio de la muy solvente doctrina española en estos temas. Bueno, empezando como siempre es grato recordar al profesor García Enterría, ¿no? Sus desarrollos, su construcción de estos temas de responsabilidad patrimonial de la administración en España, bueno, siguen siendo hoy la base fundamental. Ujú, Los cambios de paradigma que él identificó del daño de la antijuricidad subjetiva de la actuación de la administración, que es generadora de daños, versus la antijuricidad objetiva del daño en sí mismo, ¿no? ah, Un cambio de paradigma fundamental, que todo eso se ve reflejado en la tesis, haciéndonos muchos de la doctrina española, de la vale. jurisprudencia española, para proponer un sistema de responsabilidad patrimonial de la administración para Venezuela. Suena muy liberal eso. O tiene algo liberal. Hay bastantes categorías desde la libertad, ¿no? Claro. Sin duda alguna, bueno, la misma categoría del daño, ¿no? La afectación de la esfera jurídico-subjetiva del particular, si no Ujú, tienes el deber de tolerarlo, ¿no? así es. ¿Cómo es eso? Si no hay deber de tolerancia, no hay deber de soportar este daño, bueno, es un atentado directo contra la libertad, ¿no? Y bueno, es amplísimo el tema. Hay derecho administrativo, derecho constitucional, teoría general del derecho, filosofía del derecho, derecho civil, derecho tributario. Muy interesante que durante la investigación además supone necesariamente un estudio transversal de las categorías Claro. fundamentales del derecho tributario, sustantivas y adjetivas, para contextualizarlo en un tema propiamente tributario desde de todo lo que supone. Sé que te pongo un aprieto, pero si tuvieras que decir 3 libros, 4 libros, 5 libros, derecho tributario, para alguien que quiera iniciarse en este complejo y que te escuchó y dijo, wow, ¿cuánto puedo aprender en el camino todo esto? Bueno, ¿Qué sugerencias les das? mira, O casi. los clásicos no fallan, ¿no? Si nos vamos a la obra del profesor Eusebio González en España, fundamental. José Luis Pérez de Ayala en España es fundamental. El profesor Ferreiro Lapazza, por hablar de clásicos ya de algún tiempo un poco ya más lejano al día de hoy, siguen siendo perfectamente vigentes. Desde hace ya bastante tiempo, en la actualidad, la obra jurídica de César García Novoa seguramente no tiene comparación, desde temas generales, de teoría general del tributo, a temas particulares. Uno de sus tantos libros, El concepto de tributo, bueno, es una cosa Sí, de la esencia misma, ¿no? Y como ves, algo en clave general con la aplicación práctica que tiene es espectacular. Su clásico libro sobre el principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Son trabajos que no tienen claro. comparación. Y de este lado, si se quiere, el charco, clásicos libros argentinos del profesor Dino Harach. eh, bueno, Uruguay, el profesor Ramón Valdés Costa. Bueno, Hay hay mucho. obras muy, muy, muy importantes que casualmente comentaba la semana pasada en Antigua, en un evento que tuve el honor de compartir de la International Fiscal Association, comentaba en una reunión de almuerzo, ¿no? Decía que en estos días había revisitado un libro de Carlos María Giuliani Fonrush, otro clásico de argentino, y un libro de Dino Harach, y decía, ¿cómo es perfectamente aplicable esos trabajos escritos ya hace bastante tiempo, por ejemplo, a la realidad venezolana el día de hoy? Ah, Caso concreto, temas de diferencias en cambio, ¿no? ah, Argentina vivió temas muy importantes, hicieron un desarrollo conceptual muy solvente, algo totalmente trasladable. Y la magia del libro que lo redescubres, lo has leído cualquier son cantidad de veces. clásicos por eso. Sí, por eso es que son clásicos, Así ¿no? es. Es así. Serviliano, qué gusto tenerte aquí en Guatemala y aquí en la Universidad Francisco Marroquín, en la Escuela de Posgrado. Es un honor aquí contar con tu presencia.
A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y la página web tanto de Posgrado como del portal New Media. Hasta otra oportunidad.